Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de casos del día de hoy con este caso que les propongo para que le hagamos una revisión. Entonces, tenemos un paciente que nos ingresa a nuestro grupo de código ACB, paciente de 66 años de edad, masculino, quien ingresa en su cuadro clínico por una afasia, disnea y desaturación agudas hipertensión arterial que pues al parecer no estaba diagnosticada como vemos en la información que nos aportan los clínicos y debido a lo cual pues entonces hacemos nuestro respectivo protocolo de ACV. Entonces en el estudio inicial podemos visualizar que hay un discreto incremento en la densidad de esa arteria cerebral media del lado izquierdo, pero a diferencia de lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a visualizar en un ACV, vemos que no hay una hipodensidad adyacente a ese incremento de la densidad, sino que hay una hiperdensidad de ese lóbulo temporal del lado izquierdo que se extiende superiormente y en las porciones más superiores, en los cortes más superiores, vemos que hay una lesión predominantemente hiperdensa con un centro hipodenso hacia ese lóbulo parietal izquierdo, que adicionalmente limitaba un poco los surcos y el espacio subaracnoideo en este segmento. Vemos el estudio angiográfico donde esa aparente arteria hipertensa que veíamos realmente no era pues real. Encontramos que efectivamente el flujo de esa arteria cerebral media izquierda se encontraba preservado y que no, esa lesión que encontramos en el parietal izquierdo no presentaba realce con el medio de contraste, así como esa área hiperdensa tampoco. Entonces, al evaluar los mapas de perfusión, vemos que esa zona que era un poco aumentada en la densidad tiene un incremento en el flujo, perdón, en el volumen sanguíneo cerebral. Lo vemos tanto en la región temporal, en el corte superior que les había enseñado, y vemos esa, en especial esa región parietal izquierda, como tiene ese incremento en la perfusión periférico adyacente a la zona de hipodensidad que habíamos visto previamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente que tiene una lesión difusa y mal definida, acompañada de una segunda lesión parietal izquierda, que en vez de ser hipodensa es hiperdensa, que tiene un realce poco claro, porque realmente pues no tenemos como bien si realza o no realza, no vemos realmente un realce, pero que sí tiene un aumento en la perfusión, en el volumen sanguíneo cerebral, y que el paciente tiene una focalización. Entonces, ¿este caso es un ACV? Pues no. ¿Por qué no es un ACV? Entonces, pues recordemos que para que tener una verdadera arteria cerebral media hiperdensa, pues debe haber una asimetría en la densidad de esa arteria con respecto al resto. Adicionalmente, pues esto nos indica pues que hay la presencia de un trombo, como vimos en el angio, no tenía ninguna oclusión vascular en este segmento y vemos los signos típicos de ACV, que entonces sería esa pérdida de la diferenciación cortico-subcortical con el edema cerebral subyacente de origen citotóxico. Vemos esa ribete insular y los ganglios basales evanescentes, que pues en este caso ninguna de estas alternativas corresponde a nuestro caso, por lo cual pues en este caso descartamos una ACV. Y vemos como en la parte de la angiotomografía, pues hay efectivamente una disminución de ese flujo por la oclusión de la arteria cerebral media del lado derecho, como lo vemos la simetría de esas arterias cerebrales medias, que no era nuestro caso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro marco de acción? Pues entonces hay que hacerle una resonancia magnética a nuestro paciente. Entonces, esta resonancia magnética, en esta resonancia magnética encontramos que esa área que efectivamente era hiperdensa presenta un aumento en la intensidad de señal en las secuencias potenciadas en T2. Vemos esta secuencia FLAIR con ese engrosamiento de ese lóbulo temporal izquierdo que se extiende inferior y superiormente y anteriormente, perdón. Vemos adicionalmente que esa lesión que encontramos en el parietal izquierdo también tiene un aumento en la intensidad de señal en esas secuencias potenciadas en T2, que cuando vemos la susceptibilidad, efectivamente tiene algo de representación en las secuencias de susceptibilidad en su interior. Vemos que en las secuencias de difusión también tiene unos focos de restricción a la difusión y vemos que cuando hay una evaluación de las secuencias post-contraste tiene un realce interesante en anillo, lineal, muy escaso, como vemos también en la lesión parietal izquierda y vemos que el resto, vemos inclusive aquí en esta secuencia de T1 post-contraste cómo se ven esas circunvoluciones del lado derecho y en el lado izquierdo vemos ese engrosamiento de esa circunvolución y ese lóbulo temporal izquierdo, que es asimétrico, acompañado de esa lesión de aspecto nodular y de edema vasogénico. Entonces, ¿qué otras opciones diagnósticas tenemos acá? Bueno, entonces podríamos pensar
que se pudiera tratar de una lesión de alto grado o tal vez quizás de un componente infeccioso. Entonces, ¿por qué en este caso no sería probablemente un componente infeccioso? Bueno, entonces recordemos que lo que más se nos podría parecer en este caso podría ser una cerebritis, en la cual hay una inflamación del parénquima cerebral por algún agente infeccioso. Recordemos que la instauración es más larvada, puede durar más o menos 10 a 14 días entre las fases temprana, entre lo que ocurre en las fases temprana y tardía, y finalmente vamos a terminar en la formación de un absceso cerebral. Entonces vemos en este caso en las secuencias FLAIR en la superior izquierda de la pantalla, donde hay ese aumento en la intensidad de señal que era parecido a lo que veíamos, pero vemos que esa restricción a la difusión es como más difusa porque pues estamos hablando que es del área de inflamatoria, pues de compromiso infeccioso, y vemos ese realce también escaso, como periférico, mal definido, como lo veíamos en nuestra imagen, pero pues no tenía esos focos como saltarines que veíamos en la imagen previa de nuestro paciente, que no correspondería pues en este caso a una cerebritis temprana. Si fuera una cerebritis tardía, en este caso ya tendríamos un realce anillo más marcado, tendríamos ese foco hipointenso en su interior, y la restricción a la difusión permanecería siendo central, que sería el componente abscedario, que en este caso nuestro paciente no lo tenía. Entonces, pues también descartamos un componente infeccioso. Entonces, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos descartado y los estudios que hemos hecho, entonces, ¿a qué nos podríamos dirigir? Bueno, entonces, ¿qué nos podría orientar más a tratar de dilucidar cuál es el diagnóstico? Entonces, recordemos que no solamente la resonancia es la última prueba que tenemos, sino que tenemos adicionales otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo, la espectroscopía. Entonces, muy interesante esta espectroscopía donde visualizamos la relación en la pantalla, en el lado izquierdo de sus pantallas, la relación colina-creatina, y en el lado derecho de sus pantallas la relación colina-N-acetil, donde vemos que todo ese lóbulo temporal que era hiperintenso presenta un incremento en esa relación colina-creatina y en esa colina N-acetil. Vemos inclusive hasta 9 de 136 en su relación. Y vemos también que la lesión parietal izquierda presentaba un comportamiento bastante similar con ese incremento en esas relaciones colina-creatina y colina N-acetil. Y vemos la curva espectral, donde estos serían los valores normales: una relación colina-creatina menor a 2,2, una colina N-acetil menor a 2,2 y una N-acetil-creatil mayor a 1,2, donde visualizamos que efectivamente en ese lóbulo temporal, aquí centrando el voxel como en la parte más central de la lesión, vemos esa importante caída en ese pico de N-acetil, pero ese incremento en la colina, y también hay una caída en ese pico de creatín. Vemos que la relación colina-N-acetil, como veíamos en el mapa de la rejilla, efectivamente se encontraba incrementada. Y cuando vemos las secuencias con tiempo de eco corto, entonces vemos que efectivamente presentaba ese aumento en la colina, esa disminución en el N-acetil, y vemos también la aparición de estos picos de lípidos, y vemos que no hay un incremento significativo en los picos de mioinositol, como lo visualizamos pues por el círculo rojo. Eh, vemos que el comportamiento del parénquima cerebral normal es el esperado, donde vemos ese pico de N-acetil comparado con el pico de colina, y miren que no tienen unos picos de lípidos significativos, es decir, el parénquima sano, pues el control estaba normal, y vemos que efectivamente la lesión parietal izquierda tiene un comportamiento bastante similar al que tenía la lesión temporal del mismo lado. Entonces, teniendo en cuenta todos los hallazgos que nosotros vimos, y por esta patrón espectral donde vemos que hay un aumento de la colina, que es un marcador de reproducción celular, porque es el que tiene el aumento pues en la membrana celular, con esta pérdida de ese patrón de N-acetil, que es el marcador de la viabilidad neuronal, y ese compromiso de la energía, que está representado por el creatín, sin un compromiso significativo del mioinositol, y con todos los hallazgos que vimos previamente, sugerimos como primer diagnóstico una lesión de alto grado. Entonces, debido a esto, se comentó con neurocirugía, y neurocirugía nos indicó pruebas adicionales para poder realizar el manejo quirúrgico. Entonces, recordemos que no solamente en diagnóstico, sino también en la parte de tratamiento podemos también realizar el manejo quirúrgico. El doctor Hamilton está levantando la mano. Bueno, parece que no. Eh, entonces, vamos a continuar con el resto pues, del estudio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para la planeación? Entonces, el paciente fue citado a tractografía y a realización de una resonancia magnética funcional. Entonces, veamos esta tractografía donde efectivamente, como vemos, esos tractos
ese tracto longitudinal inferior que va hacia ese lóbulo temporal, vemos que efectivamente se encuentra completamente respetado y vemos hacia el lado izquierdo como ese tracto tiene una disrupción, no logramos visualizar el tracto, vemos ese aumento en la intensidad de señal en el flare y que se corresponde pues con la alteración de los tractos en este segmento y vemos que también esa lesión parietal izquierda se encontraba básicamente desplazando esos tractos. Otra cosa que nos preocupaba era que en esta imagen vemos ese lóbulo frontal izquierdo, vemos el giro frontal inferior que también se encontraba con un aumento en la intensidad de señal, por lo cual pues había sospecha de un compromiso de esas áreas elocuentes del lenguaje y vemos ese polo temporal izquierdo también, donde efectivamente el tracto estaba comprometido. Y aquí alcanzamos a ver un pedacito de la lesión parietal izquierda que pues se alcanzaba a extender hasta llegar a tocar un poco este fascículo arcuato en su margen más posterior. Entonces, vemos que efectivamente hay algunos tractos comprometidos y adicionalmente vemos en la resonancia magnética funcional, en este caso estamos tratando de mapear el lenguaje, donde hay una efectiva activación de esas áreas de Broca y de Wernicke, y quiero que hagamos un especial énfasis en esta área donde hay una hipointensidad central adyacente a esta área de representación que efectivamente correspondía a nuestra lesión que estaba bastante cerca de esa área de Wernicke, la vemos también acá. Aquí también, aquí vamos a ver algo de la memoria episódica verbal, donde efectivamente también tenemos una activación, vemos que hay una lateralización hacia la izquierda de esos componentes del lenguaje y algunas coactivaciones. Y adicionalmente, en este, que es la parte del lenguaje visoverbal, volvemos a ver esa lateralización del lenguaje al lado izquierdo y su íntima relación tanto con la lesión parietal izquierda como con la lesión temporal izquierda, como lo podemos visualizar en las imágenes de espectroscopía. Efectivamente, pues miren esa relación que tiene allí. Entonces, finalmente el paciente fue operado. Esta es la tomografía de control, donde pues no evidenciamos un componente residual específico, pues una complicación puntual. Tenemos pendiente pues la resonancia de control de este paciente y efectivamente nuestro diagnóstico fue un glioblastoma. Entonces, este caso me pareció muy interesante y me pareció chévere traerlo a colación debido a que vemos todo el workup que se le debe hacer a una lesión como la que tenemos nosotros, donde un paciente ingresa por un código ACV y finalmente terminamos haciéndole un diagnóstico de un glioblastoma y lo difícil que es en algunas ocasiones saber realmente con qué se corresponde esta lesión. Entonces, en múltiples artículos vemos cómo los glioblastomas pueden hacer mímica de múltiples cosas, como por ejemplo en este caso puede ser como una malformación arteriovenosa, como un infarto, como un meningioma o como un glioma. Entonces, por eso siempre hay que ceñirse mucho a las características de nuestra imagen para poder dar el diagnóstico correcto y recordar que tenemos otras ayudas. Entonces, quiero rápidamente mostrarles este caso adicional. Este caso es de la literatura para poder tratar de expresar pues como la evaluación de lo mismo. Entonces, si vemos una tomografía de cráneo simple, en la cual el hallazgo es bastante sutil, vemos aquí esta sustancia blanca que se observa un poco más hipodensa y vemos que aquí se limita un poco esa extensión de esta sustancia blanca con respecto al lado contralateral, donde inclusive le alcanzamos a ver hacia la porción más anterior y vemos que toda esta área tiene un leve engrosamiento de esos surcos. Eso es un hallazgo súper sutil. No hay un aumento con el medio de contraste, perdón, un realce con el medio de contraste. Aquí presentaba un pequeño aumento en los mapas de perfusión, pero era prácticamente nulo. Y vemos que en las secuencias potenciadas en T2 efectivamente correspondía a esta lesión frontal izquierda que finalmente terminó también siendo un glioma. Y en otros casos, por ejemplo, vemos esta lesión hacia la circunvolución poscentral izquierda, donde vemos hay un aumento en la intensidad de señales de las secuencias potenciadas en T2, efectivamente restringe a la difusión, tiene un realce incipiente con el medio de contraste y efectivamente se representan las secuencias FLAIR, muy difícil valorarlo, efectivamente. El paciente fue interpretado como un ACV, debido a que aparentemente era un ACV menor, pues fue para la casa y posteriormente, pues ya tiene el crecimiento de la lesión específica como efectivamente era un glioblastoma. Entonces, recordar no subestimar las lesiones de pequeño tamaño, no subestimar eh, los hallazgos que tenemos tanto por tomografía y por resonancia que nos pueden ayudar a dilucidar con qué diagnóstico estamos tratando. Entonces, recordar que ese glioblastoma es la neoplasia cerebral primaria más frecuente de todas, incluyendo
pues como el ACV también es obviamente altamente frecuente, que representa el 50% de todas las neoplasias primarias cerebrales. Es una lesión que es grado 4 de la OMS y pues que la supervivencia a 5 años es menor al 9%. Recordar siempre las características que debemos mencionarles a los neurocirujanos cuando encontremos esto, que es la morfología, la parte de la extensión, que si compromete más allá de la línea media, especialmente si compromete más allá de la línea media, si compromete el tallo cerebral, la región subependimaria, o si tiene compromiso multicéntrico, como era el caso de nuestro paciente, y si tiene relación con áreas elocuentes, tractos mayores o grandes vasos, que fue todo el workup que se le hizo a nuestro paciente. Y recordar también, ese análisis espectral siempre nos va a ayudar. Entonces, recordar ese aumento en los picos de colina, puede tener también algo de picos de lactato por la necrosis central y picos de lípidos, y esa disminución en la N-acetil y en el mioinositol que nos ayuda también a diferenciarlo de esos gliomas de bajo grado. Recordar también pues, que puede presentar un realce variable, usualmente periférico, como también era nuestro caso, rodeando una necrosis central, como veíamos en la lesión parietal izquierda. La restricción a la difusión es del componente sólido y hay un aumento de la perfusión, el volumen sanguíneo cerebral, como vimos en nuestro paciente. Recordar esa restricción, que no tiene que no tiene una distribución territorial y ese edema vasogénico periférico, que también pues, son características que nos ayudan a tratar de dilucidar mejor pues, nuestro diagnóstico. Y ya, serían eso.